Apple lanzó hace nada uno de los Macs más interesantes que he visto nunca. Conozco gente que nunca usó Apple y se ha pasado a Mac solo por esto. Este es el Mac Mini nuevo, el Mac más barato de Apple. Lo he comprado y como además yo tengo el Mac más caro de Apple, el Mac Pro con rueditas, creo que estaría bien hacer una comparativa del ordenador más barato de Apple contra el más caro. Y sí, la comparación es estúpida, la mires por donde la mires, pero los resultados son interesantes. Así que vamos a ver qué tal es el nuevo Mac Mini, pero también si puede plantarle cara por 720 euros a mi Mac Pro de 10.000 euros. Pero antes de continuar, ya sabéis lo que viene, un mensaje de nuestro sponsor. Esta es la Red Magic Nova Gaming Tablet. Es una tablet que está diseñada para jugar a videojuegos. Hemos hablado ya en el canal a veces de móviles Android que están pensados para gaming, que tienen procesadores muy potentes, buenas soluciones de refrigeración, buen sonido, buena respuesta en la pantalla, altos hercios. Bueno, pues esto es prácticamente lo mismo, pero llevado al próximo nivel, con una pantalla grande. ¡Boom! Aquí la tenéis. Ya estáis viendo que lleva un Snapdragon 8 Gen 3 con un sistema de refrigeración hecho a medida y un ventilador. Literalmente tiene un ventilador esta cosa. Esto básicamente está pensado para correr los juegos más exigentes, alcanzando una puntuación de 2.352.902 en Antutu. También tiene un heat pipe, un tubo de calor en 3D con un conducto de aire que asegura también que la refrigeración sea lo mejor posible. La pantalla tiene 144 Hz y 840 Hz de velocidad de muestreo, que esto lo que hace es que se detecten las pulsaciones muy rápido. Aparte de 10.100 mAh, es una batería bastante grande con carga rápida de 80 vatios. Además es bastante ligera, sobre todo si la comparamos con un iPad Pro, pero bueno, esto es otro tipo de producto realmente, esto está pensado para jugar. Y sobre todo una cosa que me gusta mucho, que al final es normal, porque es un producto que está pensado para gaming, es el hecho de que tiene 4 altavoces que se escuchan muy bien, te dan una muy buena experiencia de juego, aparte de distintos efectos de vibración dentro del juego. Esto es ideal para todos aquellos que estén buscando algo para jugar a juegos Android, pero con una experiencia mejor, una pantalla más grande, pero sobre todo también emuladores. O sea, hay un montón de emuladores, ya sabéis que pueden correr en Android, y aquí tenemos una experiencia que es bastante superior a la que podemos tener en un smartphone de toda la vida. Os dejaré abajo en la descripción todos los detalles para poder comprarla. Muchas gracias a Red Magic por patrocinar este vídeo y ahora sigamos con el contenido de hoy. Ok, ¿por qué me gusta tanto este Mac? El primer punto es que es ridículamente pequeño. En serio, tener un PC así de pequeño en el mundo de Windows que funcione así de bien es casi imposible. Hay cosas como el Intel NUC, tenemos el Cubi de MSI, por ejemplo, que lo veremos en breves también, que puede ser una alternativa interesante en el mundo Windows, pero en general Apple tiene una ventaja increíble, de la que vamos a hablar en un momento, ¿vale? Ahora te lo contaré, pero bueno, si sigues este canal ya sabes cuál es. Además del tamaño, el diseño es increíble. A mí me gusta mucho, pero aparte del punto de vista de diseño industrial, tiene mucho trabajo detrás y una muy buena calidad de construcción. Sobre todo una cosa que llama mucho la atención de este Mac desde que salió la primera versión, es que normalmente en el mundo de PC estamos acostumbrados a ver chasis que están llenos de agujeros por todas partes. O sea que literalmente para funcionar y no sobrecalentarse, necesitan tener un montón de ventilación. En este Mac hay un sistema muy eficiente en la parte de abajo que succiona el aire hacia arriba y lo saca por la parte de atrás, pero aparte de eso no tiene ninguna otra forma de enfriarse y con eso consigue una estética muy minimalista. Y por otra parte también tiene un diseño nuevo, que si miráis cómo era el Mac Mini hasta ahora veréis que bueno, era un poco más aplastado, un poco más ancho hacia los lados, y en este han hecho algo mucho más parecido a lo que tenemos en el Mac Studio, ¿no? Que es como más aplastadito, más pequeño y más alto. Lo único que tiene así de raro, que es bastante raro, es que tiene el botón de encendido en la parte de abajo. Algunos medios dicen que le han hecho un Magic Mouse al Mac Mini, porque bueno, el Magic Mouse también tiene el cable de carga en la parte de abajo. Pero bueno, en el caso del Mac Mini lo podría llegar a entender, porque normalmente esto es como el iPhone. El iPhone tú no le apagas nunca, tú le das a este botón, le das, se enciende la pantalla, le das de nuevo, se apaga. Estos ordenadores tan eficientes, tan pequeños, la idea es que se queden siempre encendidos, como en una especie de estado de reposo, y tú cuando llegas pues le das a la barra espaciadora del teclado o mueves el mouse y automáticamente empieza a funcionar. La realidad es que yo sí que muchas veces apago el ordenador, sobre todo cuando me voy de viaje o voy a estar varios días fuera de la oficina, y sí que acabo dándole al botón, por lo cual que el botón esté ahí abajo es un poco raro. Mola a nivel de diseño que no tengas un botón visible, ¿vale? Porque de hecho a mí me pasa mucho con los PCs que hacemos en el canal, que nunca sé dónde meter el botón porque no quiero que rompa la estética, pero por otro lado es muy poco práctico. Pero al final del día esto es un ordenador, lo que importa aquí es lo que puede hacer. ¿Y qué puede hacer? Bueno, pues primero que nada trae el nuevo chip M4, que es bastante potente.
así que le hemos hecho todo tipo de pruebas. Para creación de contenido, con Adobe Premiere, After Effects y DaVinci Resolve, tengo que decir que me ha impresionado mucho, incluso editando planos a 6K de tamaño. Y es que realmente la informática ha cambiado bastante. Antes necesitabas un pedazo de procesador Xeon o un Threadripper para editar vídeos pesados, una gráfica potente para ciertos efectos, y claro, con los años el hardware ha ido mejorando y mejorando y hemos llegado a un punto en el que realmente con un procesador tampoco tan avanzado se puede hacer casi todo. Es un problema incluso para mí a veces a la hora de probar productos, porque llega un momento en el que casi todo funciona bien en los ordenadores modernos, sobre todo si tienen una cierta gama, y es difícil encontrar programas que tengan problemas, ¿no?, para correr en estos procesadores, ya sea en Intel, AMD o incluso, como estáis viendo, con Apple. Podemos decir que hoy en día la potencia del procesador es algo que más o menos podemos dar por hecho, sobre todo en ciertos productos de ciertas gamas. Los problemas que vamos a encontrar normalmente son otros dos. El primero es la tarjeta gráfica, que es importante para perfiles específicos, como os decía ahora, gamers o profesionales, pero también para temas de inteligencia artificial. De hecho, en el vídeo que hicimos hace poco, donde grabamos fotos mías con inteligencia artificial, en ese vídeo usamos un portátil con una RTX 4090. Sin una gráfica así, olvídate de hacer todo eso. O sea, si tienes un Mac, lo vas a tener bastante difícil. Tendrías que tener un Mac muy bueno para llegar a tener... Es que no llegarías directamente, porque Apple no tiene nada que esté a ese nivel. Ahora, el segundo gran punto de conflicto en los ordenadores es el consumo energético. ¿Por qué el consumo es un problema? Bueno, pues ese es el motivo por el cual en el mundo de Windows tenemos a lo mejor portátiles que son muy ligeros, pero que son muy poco potentes. O sea, a veces incluso se quedan atascados navegando por páginas web. La batería dura más o menos mucho, o sea, un tiempo relativamente largo, pero tampoco tienen gran potencia, ¿vale? O sea, apenas te tiran un Photoshop cuando no están conectados a la corriente y cosas por el estilo. Y esto es verdad que está cambiando un poco, ¿vale? En el mundo Intel, Windows, etcétera, pero hasta ahora, si queríamos un portátil más o menos potente, necesitábamos algo más gordo, más pesado, que le dura mucho menos la batería y todo ese tipo de cosas. En resumen, potencia gráfica y eficiencia energética son como los dos retos más grandes ahora mismo para todas las marcas, y es un poco lo que todos intentan conseguir. Apple lleva muy bien la parte de la eficiencia energética, porque lo que hizo fue traer literalmente los procesadores del iPhone y meterlos dentro del Mac. Y como esos procesadores llevan tantos años siendo optimizados poco a poco para gastar muy poca batería y ser muy potentes, teniendo el mínimo consumo posible, pues son buenísimos, la verdad. O sea, son muy buenos y hacen que Apple tenga una ventaja competitiva brutal. Al mismo tiempo que en general Apple tiene portátiles que tienen una duración de batería que en el mundo de Windows son prácticamente imposibles de conseguir, sobre todo teniendo en cuenta la potencia que pueden sacar tirando de esa batería. Y este punto justamente es lo que permite, ¿no?, que tengamos este PC tan pequeño con esta potencia que estamos viendo. Aunque, como veremos, también se calienta, ¿vale? Evidentemente, tanta potencia metida en una cajita tan pequeña, da igual lo eficiente que sea el procesador, es prácticamente imposible que no haya algún tema de temperatura. Ok, y otra cosa que me parece bastante absurda, pero que es muy importante. Esto es como cuando tienes una relación tóxica y celebras que tu pareja de repente un día se comporta como una persona normal y lo consideras como un privilegio. El Mac básico, el más barato de todos, ya no trae 8 GB de RAM. No, 8 GB de RAM es ridículo, es absurdo. De hecho, yo tengo un MacBook Air M3 que lo compré para viajar, para escribir mi libro, Entiende la tecnología, que ya está en venta en Amazon y en todas las librerías de España, además de Kindle y audiolibro en Audible. Cómpralo, te va a gustar. Y ese laptop, cuando hace cualquier cosa que no sea escribir, como usar Figma, Illustrator, o simplemente tener muchas pestañas del navegador abiertas, o sea, lo que es darle caña, se queda frito. Y se queda frito porque tiene 8 GB de RAM. Me preguntaréis, ¿por qué te compraste el Mac que tiene 8 GB de RAM? Bueno, pues porque yo quería el Mac más barato. No me quería gastar mucho dinero, no me quería complicar, quería un MacBook para viajar que pesase poquito. El MacBook es muy bueno porque la batería le dura muchísimas horas, incluso días, depende del uso que le hagas, y en cualquier caso mucho más que cualquier otro portátil Windows, pero no quería gastar tanto dinero, así que me fui al Apple Store y les pedí el MacBook Air más básico que tuvieran, con un M3, que era lo que había en ese momento, es que no hace ni un año que lo compré, ¿vale? Ahora mismo en la web de Apple han cambiado todo y ya los modelos básicos vienen con 16 GB de RAM, pero hasta hace poco venían con 8, y si tú querías el de 16, tenías que hacer un upgrade, tenías que encargártelo. O sea, en la tienda de por sí no lo tienen, ¿vale? Tú vas a la tienda, lo pides y no lo tienen. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque tienen la estrategia del bueno, el feo y el malo. Tú siempre que vas a la página web de Apple o te vas a la tienda, tienen 3 modelos básicos. Si tú entras dentro de esos modelos, los puedes tunear un poco y encargar una versión personalizada. Pero hay 3 modelos que son los que están disponibles en tienda. El bueno, el feo y el malo. El feo es este que tiene 8 GB de RAM. Es barato. El malo es el que vale muy caro. Y luego tienes el bueno, que es el del medio, que es el más equilibrado, el que sabes que te va a ir bien. Yo me compré el feo porque fui un poco tacaño. Y mira, hay cosas que no se pueden hacer. Pero con el lanzamiento de este nuevo Mac Mini han actualizado un poco toda la Apple Store. Y a partir de ahora ya los Macs empiezan por 16 GB de RAM. Y es lo que os digo, o sea,
Es algo que debería ser como básico, pero bueno, a mí me parece muy bien y estoy muy contento de que lo hayan hecho. Es como lo del USB-C, o sea, por fin han puesto USB-C en el iPhone y es algo que es como tan básico que no sé por qué aceptábamos que esto no ocurriera. Bueno, porque al final pues se lo pueden permitir, ¿no? Y en este Mac Mini me emociona mucho que venga con 16 GB de RAM porque significa que el feo ya no es tan feo. De hecho, es muy atractivo. ¿Y por qué este Mac tan barato ahora es atractivo? ¿Qué gana Apple con eso? O sea, ¿qué gana Apple con hacer tan atractivo al Mac más barato, no? Bueno, quizás que la gente empiece a usar Mac, porque otra cosa realmente no se me ocurre. O sea, está canibalizando un poco al que era el portátil o el ordenador o el Mac Mini del medio, ¿no? De estos tres. Esto es un poco como cuando le dan licencias de estudiantes a los alumnos de AutoCAD, Adobe, etcétera, tal y cual. ¿Por qué les regalan el programa para que lo usen? Muy sencillo, porque así aprenden a usarlo en la universidad de forma totalmente gratuita y luego cuando van a trabajar en una empresa, pues ese es el software que saben usar y ese es el software del que van a pagar la licencia, ya sean freelance o trabajen en una empresa o lo que sea. Esto sería algo parecido, te ponen un Mac que vale 719 euros, que para ser un Mac con esa potencia es un precio relativamente económico, que sí que te podrías montar una torre con un hardware similar y realmente tendrías una potencia más o menos similar, ¿vale? Podrías llegar a tener un ordenador de 800 euros que tire bien Premiere, Photoshop, etcétera, tal y cual, pero bueno, lo que es un mini PC, mundo Apple, etcétera, 720 euros es un precio que está muy bien. Y por ese precio que tengas un Mac que ya te permita trabajar prácticamente en todo lo que vas a hacer en la universidad, o sea, programas de 3D, programas de CAD, programas de arquitectura, edición de vídeo, edición de Photoshop. Evidentemente, si vas a estudiar una carrera de 3D, pues igual este no es tu Mac, ¿vale? Cómprate un PC para empezar, no te compres un Mac si vas a estudiar 3D, ¿vale? Pero creo que es un gran ordenador para empezar a hacer cosas profesionales, para el que quiera aprender, para el que quiera hacer su pequeña primera inversión, ¿no? Y empezar a tirar a partir de ahí. Pero bueno, vamos a dejarnos de filosofar y vamos al lío. Tengo aquí un Mac Pro de 10.000 euros. Ese es el Mac más caro que vende Apple. Lleva el procesador más potente que tiene Apple a la venta ahora mismo. Y además tiene rueditas, porque bueno, es un extra que costaba 500 euros y yo lo pedí porque me hacía gracia. Lo hicimos en directo y vosotros pues me habéis calentado también un poco, no os voy a mentir. Bueno, pues Apple tiene 4 niveles de procesador. El normal, el Pro, el Max y el Ultra. El normal es, por ejemplo, este M4, ¿no? Que lleva el Mac Mini, que es el que tengo aquí. Mi Mac Pro lleva la versión más potente, que es el Ultra. Pero el tema es que los chips de Apple hoy en día son modulares, como los chips de prácticamente todo el mundo hoy en día. El procesador que tenemos en el MacBook Air es igual al que tenemos en el Mac Mini, que es igual que el que tenemos en el Mac Studio y es igual al que tenemos en el Mac Pro. La diferencia está en la cantidad de cosas que tiene dentro, ¿vale? Pero la tecnología y la potencia de los núcleos es prácticamente idéntica. Pero de todos modos, el M3 y el M4 Ultra nunca llegaron a salir, por lo cual mi Mac Pro tiene el M2 Ultra. Así que la comparativa sería un poco M2 Ultra versus M4. Y vamos a ver algunas diferencias muy interesantes porque hay un salto de generación al final, ¿vale? El M Ultra que tengo tiene 24 núcleos de procesador, 76 núcleos de gráfica y 32 núcleos de inteligencia artificial. El M4 de mi Mac Mini lleva 10 núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU, o sea de gráfica, y 16 núcleos para inteligencia artificial. ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Será mejor en algo este ordenador de 720 euros versus el otro que cuesta 10.000? Bueno, pues en Adobe Premiere el Mac Pro es un 76% mejor, casi el doble. Bueno, ahí lo tenéis. Hemos hecho pruebas también exportando en Blender y en Blender el Mac Pro es un 120% más rápido. Y además es muchísimo más frío en temperaturas. Esto es algo que nos llamó mucho la atención. En el Mac Mini se pone a 66 grados de máxima. Tampoco es una locura de alto, ¿vale? Pero es que el M2 Ultra en el Mac Pro nunca pasa de 30 grados. Vale, es invierno y tampoco hemos estado en una sala con una temperatura perfecta. Pero bueno, 30 grados, 30 grados, increíble. Y hasta ahora estos son renders de procesador. Vamos a hacer una prueba con la tarjeta gráfica. Bueno, pues en Blender, Dios mío, tenemos un 200% más de potencia. De hecho, en JunkShop, que es una prueba de Blender, tenemos un 290% de mejora con el Mac Pro. Pero bueno, es que yo que esperaba haciendo estas pruebas también, ¿no? El renderizado multinúcleo es el doble de potente, porque bueno, tenemos más núcleos. Pero no tenemos el doble de núcleos, tenemos más. Aquí hay un cambio generacional, evidentemente, ¿no? Y en mononúcleo, y aquí es donde está la sorpresa, porque el tema de mononúcleo afecta mucho al trabajo cotidiano, a lo que haces en el día a día con tu ordenador, navegar, que ciertos programas respondan rápido, etcétera. Pues aquí el Mac Pro es un 25% peor. O sea, el Mac que cuesta 720 euros es más rápido que el Mac de 10.000. De nuevo, esto es normal porque uno tiene el M2 y el otro tiene el M4 y hay una mejora en la tecnología de los núcleos. Y ojo,
Esto también es muy curioso, ¿eh? En inteligencia artificial, el M4 de mi Mac Mini es mejor que el M2 Ultra. O sea, estoy alucinando. Tiene la mitad de núcleos y va mejor, entre un 10 y un 50% mejor. Y esto pasa porque en el caso del M4, pues tiene unos núcleos de inteligencia artificial especiales que son mejores que los que tenemos en el Mac Pro. Pero esto tiene trampa, ¿vale? Porque si vamos a usar los núcleos de gráfica, de la tarjeta gráfica del M2 Ultra, la gráfica de ese Mac es muchísimo más potente que la que tiene el M4, ¿vale? Y ahí de hecho es donde realmente tenemos la gran ventaja, ¿no?, que tiene este Mac Pro. La gráfica es un poco la que lo justifica todo. En videojuegos, por ejemplo, el Mac Pro es un 420% mejor, que de todos modos el Mac Pro sigue siendo bastante peor que una torre de ese mismo precio, ¿vale? Si cogemos un PC gaming de 10.000 euros y lo comparamos con esta torre, saldría perdiendo bastante, ¿vale? Y no solo en videojuegos, sino prácticamente en cualquier programa. Esto ya lo estuvimos viendo cuando hice el vídeo de PC de 10.000 euros versus Mac Pro de 10.000 euros. Así que nada, yo no sé qué esperaba haciendo esta comparativa, la verdad, pero bueno, tenía que hacerla, me apetecía mucho. ¿Podemos sacar alguna lección de esto? Supongo que alguna lección podemos llegar a sacar. Esto nos ayuda quizás a entender un poco mejor las gamas de Apple, ¿vale? Sobre todo la diferencia que tenemos entre un MacBook Air y un Mac Mini y luego un MacBook Pro y un Mac Studio, ¿no? Y es que realmente la diferencia más grande está en la tarjeta gráfica. La diferencia de núcleos también se nota, ¿vale?, en cosas como renders y todo eso, pero realmente lo que hace la diferencia es la tarjeta gráfica y hace la diferencia si realmente tú le vas a sacar el partido. Fijaos que el Mac Pro, que cuesta 10.000 euros, solo es un 30% mejor en global, en todas las pruebas de procesador que hicimos. Estamos hablando de un aumento de precio increíble, o sea, tendríamos que multiplicar como por 12 el precio del Mac Mini para llegar al Mac Pro, y solo tenemos un 30% de mejora global en pruebas de procesador. En mi opinión, por lo menos en mi opinión, los Macs más caros, a menos que tú estés muy metido en un workflow de Apple y necesites Apple y quieras usar Apple para trabajar, creo que no valen tanto la pena, porque las gráficas de Apple son muy malas en calidad-precio, en el sentido de que por menos dinero puedes tener algo mucho mejor en el mundo de PC, básicamente con una gráfica de Nvidia, que son mucho mejores que las de Apple, por lo cual lo que es la gama Pro de Apple, la gama más alta, tiene una calidad-precio que no es tan buena, mientras que si te vas a las gamas un poco más de entrada, como por ejemplo el MacBook Air, o los modelos más económicos del MacBook Pro, o este Mac Mini, incluso los Mac Studio económicos, creo que están súper bien, todo lo que ofrecen a nivel de chasis, de eficiencia energética, de tamaño, de portabilidad, por el precio que tienen, creo que ahí son muy competitivos en general. Y si tienes dudas de qué procesador comprarte, o sea, hasta dónde llegar o realmente cuánto dinero deberías gastarte, creo que la pregunta principal que deberías hacerte es: ¿realmente necesito tarjeta gráfica? ¿Para qué la voy a usar? Pero de esto hablaremos de todos modos en un vídeo un poquito más adelante que voy a hacer de MacBook Pro versus MacBook Air, qué diferencia hay y cuál deberías comprarte. En cualquier caso, el Mac Mini me ha gustado mucho, está recibiendo muy buenas valoraciones en general, la gente que lo está comprando está muy contenta y creo que es una buena forma de tener un ordenador Apple que además puede hacer un montón de cosas. Es un upgrade importante respecto al modelo que tenían antes, que la review que hicimos en su momento era un poco agridulce porque el ordenador era muy bueno, pero tenía 8 GB de RAM, lo cual es absurdo y totalmente contraproducente, y me alegro que hayan solucionado ese problema. En fin, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjame una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.